Bien, buenos días a todos. Gracias al Señor por este privilegio que en su gracia nos concede estar aquí en este lugar. Bueno, ya nuestro hermano ya dio mi nombre por si algunos no me conocen. Algunos con el correr de los años ya no me acuerdo mucho de sus caras, ¿verdad? Ya que hace muchos años, creo unos 18 años atrás, más o menos, vine por primera vez a una conferencia a la capital y ahí vi a algunos y que yo no sé qué les ha pasado, pero después de tantos años ya no son los mismos y yo tampoco soy el mismo, por eso tampoco me conocen, ¿verdad? Muy bien, hermanos, vamos a volver a nuestro tema. Estamos hablando sobre los dones milagrosos, que es una parte de todo lo que la Escritura enseña en relación a los dones. Hemos mencionado que los dones son una doctrina práctica en la iglesia y que se clasifican en dos grupos: dones temporales o extraordinarios o milagrosos. Son un total de 10 de esos dones. El otro grupo es dones permanentes o de edificación, que son un total de 11 de esos dones. Vimos las razones por las cuales los dones extraordinarios o milagrosos no estaban en vigencia en la actualidad. Y vimos también las razones por las que los dones permanentes y de edificación están en vigencia actualmente y lo estarán hasta el momento cuando la iglesia del Señor sea arrebatada, que no sabemos cuándo va a ser. Puede ser hoy, puede ser mañana, no lo sabemos. Vimos también, así a manera de repaso, que podemos clasificar los dones de otra forma, como los dones del Padre, en Romanos el capítulo 12, los dones del Espíritu Santo, en Primera de Corintios capítulo 12, y los dones del Hijo en Efesios el capítulo 4. Ahí encuentra en estos capítulos una lista de dones. En Romanos 12 encuentra 7 dones, en Efesios 4 encuentra 5 dones y en Primera de Corintios 12 encuentra 9 dones, para hacer un total de 21 dones que aparecen mencionados en las Sagradas Escrituras. Un don, hermano, no es lo mismo que una habilidad. Una habilidad es algo con lo que nosotros naturalmente ya nacemos y es producto del nacimiento físico. Pero los dones son capacidades sobrenaturales que Dios da a cada creyente y son producto del nuevo nacimiento. Lo que implica que todo verdadero creyente tiene por lo menos un don, por lo menos un don. De hecho, en la actualidad, de esos dones que el creyente tiene, son dones permanentes o dones de edificación. Hay algunos dones que son los que más dinero han producido a los comerciantes del Evangelio: el don de milagros, el don de sanidades y el don de lenguas. Son los 3 dones que muchos hoy están tratando de revivir. En el año de 1909, el siglo pasado, existió un hombre llamado Oral Roberts. A este hombre se le considera como el padre de todos los sanadores y milagreros falsos que tenemos en la actualidad. Él descubrió que haciendo una clase de teatro en donde simulara acciones milagrosas, despertaría en la gente el deseo de aportar más ofrenda a la iglesia. Y este fue uno de los primeros millonarios evangélicos que existieron
a mediados del siglo pasado. Y después de él han existido muchos más, como Benny Hinn, otro de los hombres famosos televidentes, ostentadores de tener el poder de hacer milagros. Escuche bien lo que digo, ostentadores, porque no es realidad, no es verdad. Ningún hombre en la actualidad tiene el poder dado por Dios en sí mismo para obrar ningún tipo de milagros. Lo tuvieron en el pasado, sí, como lo vimos ayer. Y estudiamos el ejemplo de Pablo, que Pablo tuvo el don de sanidad. Y evidentemente Pablo ejerció el don de sanidad como lo ejerció Pedro y como lo ejerció Juan. Pero antes que Pablo muriese, varios años antes, Pablo ya no estaba ejerciendo el don de sanidad. Y vimos 3 ejemplos, los que estaban aquí ayer lo recuerdan. El ejemplo de Tito, el ejemplo de Epafrodito, que no fue sanado por Pablo. O sea, Pablo no lo sanó porque a esa fecha y a esa altura del ministerio de Pablo y de la vida de Pablo, el don de sanidad había ya desaparecido. Entonces, los milagros existieron. Pero en la actualidad, hermanos, nadie, ningún humano, puede hacer milagros. Ninguno puede sanar. Claro está, esto no implica que Dios ya no esté haciendo milagros. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue sanando. Pero no le ha dado Dios actualmente a ningún hombre el poder para poder sanar. Todo lo que usted ve en la televisión o encuentra en la internet o escucha por la radio de campañas de sanidad, de noche de milagro, todo eso, hermano, es una farsa. Pero desgraciadamente, muchos cristianos de iglesias de sana doctrina, de iglesias conservadoras, pierden su tiempo viendo en la televisión o en la internet a estos farsantes y mentirosos. ¿Por qué? Porque no conocemos qué dice la Escritura. Vamos, por favor, a una de las citas que leímos ayer. Primera Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 21. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21. Dice así: examinadlo todo, retened lo bueno. Y vamos a otra porción de la Escritura, Primera de Juan, capítulo 4 y el verso 1, que también la leímos ayer. Primera de Juan, capítulo 4 y el versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahí está, hermano, no nos perdamos. Toda persona que en la actualidad ostenta hacer obras o milagros como lo hicieron los apóstoles es un falso. Y es uno de los que Juan está mencionando aquí. Y Juan no se refiere a uno o dos. Dice Juan, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ustedes tienen un paisano que ostenta hacer milagros. Yo también tengo paisanos allá en mi país que ostentan hacer milagros, que predican la sanidad, que predican el evangelio de la prosperidad. Hermanos, el evangelio de la prosperidad no es evangelio. No es evangelio. Tampoco es prosperidad
para los llamados evangélicos. Es prosperidad para el asalariado que pela las ovejas, les quita toda la lana, ellas se quedan sin nada y el lanudo viene a ser el pastor. Eso es lo único que produce. Y es una realidad, hermanos, en la cual nosotros estamos viviendo. Los milagros existieron. Dios puede seguir actualmente haciendo milagros y lo sigue haciendo. Es un milagro, hermanos, porque Dios es hacedor de maravillas. Él sigue sosteniendo el universo y la creación misma. Vamos a Salmo capítulo 86. Salmo capítulo 86, versículos 8 al 10. Dice así. Salmo 86, 8 al 10. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Ahí está. Dios siempre ha sido así, grande y hacedor de maravillas. Él sigue actualmente en el tiempo presente siendo el sustentador del universo. Él sigue siendo el salvador del hombre pecador. Sustentar el universo, hermanos y amigos, es una obra que Dios ha estado haciendo desde el principio de la creación y va a continuar haciéndolo hasta el final. Sustenta el universo y salva al mundo pecador. Hebreos capítulo 1. La epístola a los Hebreos capítulo 1. Versículos 1 al 3. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él sigue haciendo el milagro de salvar personas. Lo ha estado haciendo a través de la historia. Lo hizo anoche aquí también en la predicación del Evangelio. Y ese es un milagro hecho de parte de Dios que nadie puede hacer. El nuevo nacimiento es obra divina, no humana. Los humanos solo podemos ser canales para predicar el Evangelio y nada más. La obra la hace Dios. Él hace entonces el milagro de hacer o de darle al hombre pecador vida y vida eterna. Hace el milagro de pasar al pecador de las tinieblas a su luz admirable, de la muerte espiritual a la vida espiritual. Y eso lo encontramos claramente en Efesios el capítulo 2, versículo 1 en adelante. Los milagros, hermanos, eran acontecimientos extraordinarios. Eran cosas sobrenaturales. No eran algo común y sucedían entonces de esa forma. Si los milagros se dieran como al principio, como cosa de todos los días, entonces sencillamente dejarían de ser milagros. Una verdad que tenemos que entender, hermanos, como creyentes,
y como lectores de las Escrituras es la siguiente. No hay base bíblica para pensar que los milagros deban formar parte integral de la vida y del ministerio de los siervos del Señor. Le repito, no hay base bíblica para pensar o creer o predicar que los milagros o que el poder de hacer milagros tenga que ser parte integral de la vida y ministerio de los siervos de Dios. ¿Por qué razón? Tenemos que ir a toda la historia de las Sagradas Escrituras para averiguar en ellas quiénes fueron los grandes hombres del pasado. Y va a descubrir que muchos de estos grandes hombres del pasado nunca hicieron ningún milagro. Nunca. Fueron grandes hombres de Dios. Fueron hombres muy fieles. Fueron hombres muy poderosos en palabra. Enseñaban al pueblo de Israel la ley de Dios perfectamente bien. Pero no tuvieron el poder de hacer milagros. Y vamos a ver ejemplos. Los ejemplos, hermano, son las pruebas. Son la evidencia para creer aquello que escuchamos. Vamos a ver un ejemplo de esto para comenzar. Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Creo que todos lo sabemos. Era, según lo dijo el Señor mismo, el mayor de todos los profetas. Eso lo dijo el Señor. Ninguno de todos los profetas de la existencia del pueblo de Israel podía ser igual, ni mucho menos mayor que Juan el Bautista. Un gran hombre de Dios, pero un hombre sumamente humilde. Sin embargo, la Escritura dice que Juan no hizo ninguna señal ni ningún milagro. Vamos a Lucas capítulo 7. El Evangelio de Lucas, el capítulo 7, versículo 28. Lucas capítulo 7, verso 28. Dice así: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios mayor es que él. Note bien, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 10, verso 41. 10:41 de Juan. Vamos a leer desde el verso 40. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, note bien, ninguna señal hizo. Pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Juan dice, ninguna señal hizo. Debemos saber entonces que los milagros no eran la tónica de los siervos de Dios, sino que más bien los milagros vinieron a ser la excepción. O sea, fueron hombres excepcionales y fueron épocas excepcionales en las cuales Dios determinó obrar de esa manera para con la humanidad. Y cuando vemos la totalidad del contexto de las Sagradas Escrituras en torno a los milagros, nos damos cuenta de lo siguiente. Desde Adán hasta Moisés, en toda la historia,
hay aproximadamente 2500 años, desde Adán hasta Moisés. 2500 años. ¿Y sabe qué? No encontramos ningún milagro, ni a ningún hombre teniendo el poder de hacer milagros. En un lapso de tiempo tan largo, 2500 años, no hay ningún milagro. Y es importante que entendamos esa verdad. Luego, después de Moisés, saltamos hasta Elías y Eliseo. Y desde Moisés a Elías y Eliseo tampoco existió ningún hombre que tuviese el poder de hacer milagros. Después de Elías y Eliseo, saltamos hasta la época de Cristo y la época de los apóstoles. Y entre Eliseo y Cristo, ningún hombre hizo ningún tipo de milagro. Y los milagros, pocos que hubieron, fueron milagros hechos de parte de Dios sin ninguna intervención humana. Entonces, hermanos, vemos que en toda la historia bíblica y en toda la historia de la raza humana, que ya lleva más de 6000 años, en toda esa época, desde Adán hasta la actualidad, solo han habido 4 épocas en donde Dios determinó de manera excepcional obrar milagrosamente. Y Dios determinó darle a ciertos hombres el poder de poder hacer milagros. En más de 6000 años, solo 4 épocas donde han habido milagros. Solo 4 épocas. Tenemos entonces la primera época, la época de Moisés. Un tiempo aproximado más o menos de 40 años en donde Moisés tuvo el poder dado de parte de Dios para hacer milagros. Y los hizo, como ya lo sabemos. Y luego entre Moisés y Elías hay un tiempo aproximado de 531 años. En todo ese tiempo nadie tenía el poder de hacer milagros. Moisés fue el primer hombre a quien Dios le dio el poder de obrar milagros. Y lo hizo durante más o menos ese tiempo de 40 años. Y luego 531 años hasta Elías y Eliseo. Uniendo la época de tiempo entre estos dos varones, Elías y Eliseo, llegamos a un total aproximado de 78 años, en donde hubieron también milagros. Elías hizo milagros, como 7 milagros. Eliseo hizo 14 milagros. Y eso se dio más o menos en un periodo de 78 años. Pero luego, después de Elías y Eliseo, hasta Cristo, hay aproximadamente 800 años. Y en todos esos 800 años, entre Eliseo y Cristo, ningún hombre, nunca, jamás, en ningún lugar, tuvo el poder de hacer milagros. Desde Eliseo hasta Cristo, 800 años que no hay milagros. Y luego aparece Cristo, que más o menos durante 3 años Él está obrando milagrosamente. Y en esa época es donde Cristo, de manera excepcional, no como la norma, sino de manera excepcional, en esa época el Señor determina darle a los apóstoles el poder de hacer milagros. El Señor estuvo haciendo milagros aproximadamente unos 3 años. Y los apóstoles hicieron milagros aproximadamente entre 27 y 30 años, aproximadamente. Lo que indica que ya para el año 30 después de Pentecostés, aproximadamente para el año 30 después de Pentecostés, la capacidad de hacer milagros había cesado. Por esa razón Pablo
ni siquiera intentó sanar a Timoteo, porque el don ya Dios lo había retirado. Ya no se necesitaban los milagros. Ya estaba la palabra de Dios completada, el canon estaba completado. Ya había pasado suficiente tiempo en el cual el pueblo había visto cómo Dios corroboraba o autenticaba el mensaje que daban sus siervos a través de los milagros. Y eso es lo que tenemos, hermano, en la Escritura. En más de 6,000 años, 4 cortas épocas. Cuando usted suma los 40 años de Moisés, los 78 años de Elías y Eliseo, los 3 años del Señor, los 27 o 30 de los apóstoles, va a darse cuenta que hay alrededor de 150 años aproximadamente. O sea, en ese periodo de más de 6,000 años de existencia de la raza humana, solamente alrededor de 150 años hubieron milagros, y no todos los días, no todos los días. Veamos entonces hasta dónde se ha ido de la mano el concepto de la enseñanza falsa en relación a los milagros. ¿Sabe qué es lo que ha pasado? Que muchos habilidosos han descubierto en la ostentación de tener poder de hacer milagro una fuente económica muy grande. Porque, hermano, no le prometen a usted hacerle un milagro o darle una sanidad mientras usted no haga una promesa de fe de dar tanto. No lo prometen. Y cuando usted se compromete a dar una ofrenda en busca de sanidad y luego no logra la sanidad, entonces además de que le sacan la plata, lo condenan, porque le dicen es que no tuvo suficiente fe. Por esa razón no fue sanada, por esa razón no fue sanado, porque no tuvo suficiente fe. O es que la ofrenda que dio, que el Señor sabe que dio demasiado poquito, entonces el Señor no le hace el milagro. Estamos, hermano, en la época de la apostasía. Eso es apostasía. Y muchas veces nosotros los creyentes, en lugar de ir a la Escritura, perdemos el tiempo abriendo la boca frente a un televisor, escuchando a un farsante y mentiroso bajo el nombre de apóstol o profeta. ¿No pasa eso, hermano? Examinadlo todo y retened lo bueno. Entonces los milagros en toda la historia bíblica fueron épocas sumamente cortas en relación, y fueron épocas excepcionales. En cada una de estas épocas, o sea, la época de Moisés, la época de Elías y Eliseo, la época de Cristo y los apóstoles, en cada una de estas épocas, hermano, Dios intervino milagrosamente. ¿Para qué? Para autenticar a sus siervos, para indicarle al pueblo que los siervos que estaban enviando Dios y que hacían esos milagros, en realidad venían de parte de Dios. En la época de Moisés, ¿en qué condición estaba el pueblo? Vamos a Éxodo capítulo 4, versos 1 al 9. Éxodo capítulo 4, versículos 1 al 9. Dice así la Escritura: Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, no oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés:
extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Verso 5. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Muy bien. Según este pasaje, ¿cuál era el propósito de Dios al darle a Moisés el poder de hacer milagros? ¿Cuál era, hermano? Que creyeran que el mensaje que Moisés traía era de parte de Dios. Mire que Dios no le dijo a Moisés: mira, Moisés, te voy a dar un chance. Bueno, no sé si usan la frase aquí de chance, ¿verdad? Ya saben que no soy guatemalteco, aunque amo y aprecio mucho a los hermanos de aquí. Pero Dios no le dijo a Moisés: te voy a dar un chance para que montes una campaña y saques plata. No, nada de eso. El propósito de Dios al darle a Moisés el poder de hacer milagros era que el pueblo creyera que Moisés era un enviado de Dios, porque el pueblo de Israel estaba en incredulidad. Cuando usted va más adelante al primer libro de Reyes, la época de Elías y Eliseo, el pueblo estaba exactamente en la misma condición, en incredulidad, en idolatría y en paganismo. Y el pueblo se había ido tras Baal y tras otros dioses. Y en esa época Dios le dio a Elías y a Eliseo el poder de hacer milagros, con la misma idea, para que Israel creyera que Elías era el varón de Dios y que Dios era el verdadero Dios. Usted recuerda cuando este varón de Dios reta a los profetas de Baal, y está el hombre de Dios allí, le dice al pueblo de Israel: si Baal es Dios, hay que seguirlo; si Jehová es Dios, hay que seguirlo. Y luego los profetas de Baal hacen todo el sacrificio, empiezan a clamar a Baal y el Baal nunca aparece. Elías comienza a burlarse de ellos, diciéndoles: bueno, griten en alta voz. Tal vez anda descansando, tal vez está haciendo algún trabajo, tal vez duerme y hay que despertarle. Elías está usando ahí la ironía y el eufemismo, que son lenguajes figurados en la interpretación de la Escritura. Pero luego, después que no aparece Baal, entonces Elías prepara su propio sacrificio. Y ya sabemos lo que sucede. En la época de Cristo, hermanos, exactamente sucede lo mismo. En la época de los apóstoles, hermanos, exactamente sucede lo mismo. El pueblo está en incredulidad, en rebeldía, en idolatría y en paganismo. Y para despertarles de su estado deprimente espiritualmente, Dios determina hacerlo a través de milagros. Y esa es la razón por la cual los milagros existieron en toda la historia bíblica. No había otra razón. La parte económica nada tenía que ver
con el hecho de hacer milagros. Es más, cuando a Pedro se le ofrece plata para que venda el poder para hacer milagros, ¿qué dijo Pedro? Vamos a negociar. ¿Cuánto es el porcentaje que me va a quedar a mí y cuánto te voy a dar a ti? No. Pedro condenó en este hombre esa actitud y le dice: tu dinero perezca contigo. ¿Por qué? Porque este hombre tenía un concepto equivocado de lo que era el poder o la capacidad de hacer milagros. De estos hombres de Moisés, por ejemplo, la Escritura dice que nadie existió en su tiempo ni antes de él que tuviese el poder de hacer milagros. Ninguno como él. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 34. Libro de Deuteronomio, capítulo 34, versículos 10 al 12. 34, 10 al 12 de Deuteronomio. Dice así: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Note bien, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda la tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Nadie como él. A quien Dios, dice la Escritura, le dio el poder de hacer señales, milagros y prodigios. De Elías y Eliseo, ¿qué se dijo? Vamos al primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 24. Primer libro de Reyes, 17, 24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Note bien, conozco que eres varón de Dios y que la palabra de Jehová, dice, es verdad en su boca. ¿Después de qué dice esta mujer esto? Precisamente después de haber sido testigo de un milagro hecho por este varón de Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, el verso 8. Segundo libro de Reyes, capítulo 4 y el verso 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella. ¿Cómo lo conoció a este hombre? Como varón de Dios, como profeta de Dios. Y también, hermano, del Señor y de los apóstoles, ¿qué se dijo? Juan capítulo 3, en el Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué concepto tenía Nicodemo del Señor? De que era rabino, de que había venido de Dios. ¿Por qué creía eso? Ahí lo dice claramente.
porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Nadie. Y de esa manera, también de los apóstoles. Hechos capítulo 2, el verso 22. Hechos 2, 22. Dice así la Escritura: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Hebreos capítulo 2 y el verso 4. Hebreos el capítulo 2 y el versículo 4. Dice así: testificando Dios juntamente con ellos, o sea, con los apóstoles, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Y en Hechos el capítulo 2, verso 4, usted encuentra que allí los apóstoles y los creyentes hablaron en lenguas como una evidencia milagrosa del poder que Dios les dio en ese momento. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo hacían los milagros? O se hacían los milagros en la época apostólica. ¿De qué manera los milagros se desarrollaban? Y vamos a ver 5 cosas en ese aspecto. ¿Cómo se hacían los milagros en la época apostólica? Tenemos que ir a la Escritura. Usted nomás necesita leer detenidamente los 4 evangelios y se va a dar cuenta del gran contraste que existe entre la manera como los apóstoles hicieron los milagros y la manera como los ostentadores y supuestos milagreros de hoy lo hacen. Y va a ver, hermano y hermana, la gran diferencia y el gran abismo que hay entre la forma apostólica de obrar milagros y la forma engañosa, supuesta, de obrar milagros de la actualidad. En primer lugar, la manera como se hacían los milagros en la época apostólica. Primero, nunca se ve a ninguno de los apóstoles haciendo campañas de sanidades o de fe. Nunca. Y si usted me encuentra alguno de ellos, por favor me lo trae, pero con Biblia en mano. No lo va a encontrar. Porque nunca usted va a ver que los apóstoles montaron campañas de sanidad, noche de milagros. Nunca los apóstoles hicieron algo semejante. En segundo lugar, nunca se apeló a la fe del necesitado como requisito. Le repito, nunca se apeló a la fe del necesitado como requisito. Dígame usted, hermano y hermana, ¿qué fe podía poner Lázaro? ¿Qué fe podía poner Lázaro para levantarse de la tumba? Nada. ¿Qué fe podía poner el hijo de la viuda de Naín? ¿Qué fe podía poner la hija de Jairo? Ninguna. Entonces los apóstoles no apelaron como requisito a la fe del que necesitaba ser sanado, que es en donde, cuando evidentemente un milagro no se da y una sanidad no se recibe, es en donde se escudan los farsantes y mentirosos para quedar ellos libres y acusar al necesitado de que no tiene suficiente fe y que por esa razón el milagro no puede realizarse.
En tercer lugar, nunca hicieron ninguna publicidad, ninguna propaganda, ni pidieron dinero, ni ofrenda sugerida para obrar milagros. Nunca lo hicieron. Eran hombres de Dios, eran hombres a quienes Dios les dio el poder de sanar, de hacer milagros, pero nunca hubo dinero de por medio. Nunca. Ni propaganda, ni publicidad, ni pidieron dinero. Esto es contrario, hermano, a todo lo que encontramos ahora en el mundo evangélico, entre comillas. Todo es dinero. Entiendo que el dinero se necesita en la obra de Dios y que la obra de Dios se mueve con dinero. Todos lo sabemos. La manera descarada en la cual muchas veces se consigue el recurso, no para engrandecer la obra de Dios, sino para engrandecer las bolsas o las empresas o las inversiones de un individuo que se ha adjudicado a sí mismo el título de apóstol o de profeta. Y ellos son los que prosperan. Las ovejas no, las ovejas quedan sin nada. Nunca entonces hicieron publicidad, ni propaganda, ni pidieron ofrenda sugerida para obrar milagros. Los milagros, hermanos, en cuarto lugar, los milagros sucedían, note bien, inesperadamente. Así se dieron los milagros. Sucedían inesperadamente. Y sucedían también en el lugar donde había la necesidad para hacer ese milagro. Por esa razón encontramos a través de la Escritura que habían milagros en casas, habían milagros en la calle, habían milagros en el templo, habían milagros en las sinagogas, habían milagros en el mar, habían milagros en cualquier lugar en donde hubiese la necesidad. Pero no había un lugar específico en donde había que ir a escuchar a determinada persona y pagar cierta cantidad para entrar allí y ver si ahí podías encontrarse el milagro. Nada de eso, hermano. Los milagros se daban en cualquier lugar, se daban de manera inesperada y se daban donde hubiese la necesidad. Y todos los milagros se daban a cambio de nada. A cambio de nada. Las personas beneficiadas en esta época eran en su mayoría personas incapaces de poder compensar o remunerar económicamente a aquellos que ejercían el poder de hacer milagros para con ellos. Y en quinto lugar, hermanos, los milagros se hicieron de forma gratuita, completamente. Se hicieron de forma instantánea. De forma instantánea. En el momento, usted puede ir, por ejemplo, al libro de Hechos. En ese momento, bueno, aquel que está allí, aquel menesteroso, inválido, paralítico que está en el templo, cuando ve ir a Juan y a Pedro, él extiende su mano esperando recibir de ellos algo. No había público ahí. No era una campaña de sanidad, ni noche de sanidad, ni noche de milagros. Pedro y Juan van al templo a orar. Y allí está este hombre. Extiende la mano y Pedro y Juan le dicen: no tenemos ni oro ni plata para darte, pero lo que tenemos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, y después nos pagas. No, hermano, ni siquiera después nos das algo, nada. Y en ese mismo instante, aquel hombre que nunca había caminado, en ese mismo instante, el hombre se para, camina y salta también, para evidenciar que verdaderamente
estos hombres habían obrado con un poder sobrenatural que solamente Dios da. Sí, hermanos, esa es la manera. Eran de forma gratuita, eran de forma instantánea, pero también eran de forma completa. No quedaban empezados. O sea, no solo le restauró una pierna al paralítico cuando lo hicieron Pedro y Juan en el templo. Cuando Pablo lo hizo, tampoco no solo le reparó una, todas, las dos, y completamente. No necesitaba terapias, absolutamente nada. Quedaba completamente sano como si nunca hubiese tenido la enfermedad. Y hermanos amados, no hay nadie hoy que tenga el poder de hacer algo semejante. No hay nadie. Y lo que usted ve en algunos lugares o en la televisión o en la internet de hombres o mujeres que entran en silla de rueda y luego se levantan de la silla de rueda y salen caminando. Esa es la peor farsa y sinvergüenzada que estos actores de Hollywood pueden hacer, porque todos son actores, no son enfermos reales. Y eso, hermanos, se puede comprobar. O que alguien entra en muletas y luego ahí con una oración o con ciertas palabras tira la muleta y sale caminando. Otro autor más de Hollywood. Porque han convertido en teatro las reuniones evangélicas, entre comillas. Son actores, hermano. Son artistas, pero no son hechos reales. No significa que el Señor no pueda sanar. Él sana, ese es su atributo. Pero que existan hombres en la actualidad que tengan el poder para sanar, eso no, hermano. Eso no. Y no lo crea. Y si lo ve, ese es un drama. ¿Sabe qué es un drama? Es una imitación, nada más que eso. Nada más que eso. Pero también, hermanos, los milagros se daban de manera innegable. Innegable. Tenían entonces los milagros que hacían los apóstoles esas cuatro características. Eran gratuitos, eran instantáneos, eran completos y eran innegables. Vamos a Hechos capítulo 4, verso 13. Hechos el capítulo 4 y el versículo 13. Y con esto terminamos. Hechos 4, 13. Dice así la Escritura: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. ¿Y qué era lo peor, hermanos? Dicen ellos, y no lo podemos negar. Eso era lo peor, porque el hombre estaba allí, el hombre lo conocían todos, y ellos dicen, no lo podemos negar. Y ya sabemos lo que hicieron, amenazaron a los apóstoles, ¿verdad? Pero hermanos, de esa manera se hacían entonces los milagros. Cuando tengamos oportunidad, quizá el día de mañana, vamos a ver qué entonces o qué pasa entonces con los supuestos milagros y milagreros de hoy. Y vamos a ver 5 o 6 cosas que sucede con ellos. ¿Qué es lo que hacen? Y ¿sabe qué es lo peor? Como lo dije al comienzo de esta conferencia y al comienzo del tema, que muchos cristianos de iglesias de la sana doctrina, iglesias conservadoras, creen a estos farsantes. Abandonan la sana doctrina y se van tras un supuesto milagro.
He conocido hermanos que tienen la necesidad de sanidad y van buscando una persona de esta índole para encontrar en él lo que necesitan. Y lo que tienen como consecuencia es un defraude. Hermanos, conozcamos qué enseña la Escritura sobre los milagros. Creamos lo que tenemos que creer, lo que debemos creer, pero lo que no, tenemos que rechazarlo. Y cuando digamos amén, hermanos, el amén no es pentecostal, el amén es bíblico. Solo que hay que saber cuándo debo decir amén y cuándo no debo decir amén. Porque algunos dicen, bueno, se emborrachó, se murió, lo mataron, amén. No, por eso no hay que dar amén, por eso hay que sentir dolor, pesar. El amén es bíblico, solo que tenemos que saber dónde usarlo. Que el Señor nos bendiga con su palabra.